Ok, entonces, ¿qué es, ¿qué es un modelo estadístico? Y vamos a ver que incluso en la tabla de contenidos que les estoy planteando, hay dos grandes mundos en esto del tema de la modelación estadística. Ahora, digamos, antes de iniciar, quisiera definir qué es un modelo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes que es un modelo sin el estadístico? ¿Qué es un modelo? ¿Alguien me puede dar una idea? Como una, Profe. ¿cómo sería? Ajá, otra vez, Eliani, perdón. Como una forma de seguir, no, Una forma de seguir, ajá, eso podría ser. ¿Quién más dijo algo? Profe, ¿no es como un diseño matemático que trata como de representar como el mundo real, algo así? Sí, digamos como que se acerca, ¿verdad? Ahora, no necesariamente es matemático, ¿verdad? Y cuando ya le agregamos la parte estadística o matemática, ahí sí entramos como en una abstracción de la estructura de un fenómeno. Ahora, el modelo en sí, digamos, puede ser físico también, ¿verdad? Digamos, como los globos terráqueos que tuvieron que haber estudiado en la escuela, o un mapa, ¿verdad? Que es un modelo plano, uno, y el otro es un modelo esférico. Y de ahí, ¿verdad? Hay hasta modelos químicos y hay otro montón de elementos que se pueden representar como un modelo. O una maqueta, digamos, un edificio cuando se va a diseñar algo, ¿verdad? Se hace una especie de modelo que permita, digamos, guiar eh, la construcción o la elaboración. Ahora, en el caso del modelo estadístico, ¿verdad? Incluso lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es aproximándonos a describir un mecanismo de la realidad o un fenómeno. Entonces, cuando hablo de fenómeno, a lo que me refiero es eh, como decir la acción de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de biología en general, nos referimos a, digamos, las dinámicas o los mecanismos que vienen, digamos, como describiendo cómo funciona un sistema. Y de hecho, bueno, esto es lo que se homologa con la parte de biología de sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros incluso diagramamos qué sucede primero, qué sucede después, o si hay diferentes simultaneidades digamos, en el suceso de un evento en específico? Entonces, esta parte sí es como ya es un nivel de abstracción, ¿verdad? En especial cuando hablamos de un modelo estadístico, estamos haciendo eh, una proyección de lo que nosotros pensamos que explica una realidad. Entonces, de algún modo, en este caso lo estamos definiendo como una función matemática, aunque no necesariamente se reduce a una función matemática, o sea, puede ser, pueden haber otras maneras de generar un modelo a nivel estadístico, que no necesariamente partan de la propuesta de una función. Entonces, un modelo estadístico lo vamos a definir por ahora como una función matemática que se formula para observar y representar la realidad mediante datos. Y lo más importante es que en esa función vamos a establecer una relación de las variables. Y de aquí que viene la importancia, ¿verdad?, de identificar cuál es mi variable respuesta y cuáles son las variables que yo voy a colocar en el modelo que me van a permitir a mí explicar esa variable respuesta. Entonces, todos podrían escribir en el chat cuál es su variable respuesta. ¿La tienen todos claros?
Puede ser que por el tamaño de datos, yo creo que todos tienen más de una variable independiente, que serían las explicativas, pero de fijo todos deben tener una variable respuesta. Entonces, me gustaría que escribieran en el chat em, cuál, cuál es la variable respuesta que ustedes tienen en su pregunta de investigación, que de hecho tiene que estar explícita en la pregunta de investigación. Entonces, bueno, ahí les voy a ir dando chance para que lo vayan escribiendo. Vamos a tener algunas características, digamos, de esta función y entonces vamos a establecer relaciones entre las variables que son observadas y los parámetros desconocidos, que este es un gran asunto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de parámetro, hablamos de una especie de idealización de la realidad que nunca realmente llegamos a tener con certeza. O sea, aun cuando hacemos observación, ese parámetro se nos escapa. Entonces, si aún estamos haciendo una muestra, ahí tenemos como un primer sesgo de ese parámetro, en especial porque no estamos viendo a la población completa. El parámetro usualmente responde a un valor que define con, digamos, en un sentido hipotético a la población. Esto sería, digamos, lo que yo le llamaría como un estado de información perfecta, pero que esa información perfecta realmente nunca la llegamos a tener aún haciendo un censo. Y los modelos, ¿verdad? Nos sirven para describir fenómenos y reformular lo que son inferencias. Estas inferencias son las que van conectadas a cómo pensamos que es ese parámetro. Y entonces ahí formulamos una hipótesis, ¿verdad? Que va a plantear cómo es que nosotros creemos, y de hecho en una primera instancia es una creencia que vamos a poner a prueba en función de cómo ese parámetro se puede estar comportando. Entonces, y ahora, yo diría que actualmente hay un tema, ¿verdad? Hay como una necesidad de bueno, actualmente no, eso es como que ha sido casi siempre así, ¿verdad? Una necesidad de realizar estas inferencias con el fin de, sí, de algún modo reducir la incertidumbre que tenemos sobre los fenómenos naturales. Sin embargo, y esa es como la letra chiquita de los modelos estadísticos y de todo lo que tiene que ver con estadística, se tiende a usar mucho para la predicción, mas no es necesariamente el fuerte de un modelo estadístico o de un proceso estadístico. Lo que sería el fuerte es conocer lo que ha sucedido. Entonces, al final de cuentas, el modelo siempre está refiriéndose al pasado, en especial cuando es basado en datos observados, ¿verdad? O sea, no necesariamente podemos predecir el futuro. Así es como se ha comportado lo que podemos observar y lo que pudimos plantearnos dado el trabajo de campo específico que se realizó. Entonces, no necesariamente, digamos, el gran potencial se refleja en la predicción. Esto tal vez, digamos, hasta en YouTube están saliendo anuncios, ¿verdad?, que hablan de predecir y parece que hay como un frenesí en ese sentido digamos, de reducir la incertidumbre de esa manera, pero siempre estamos hablando del pasado. Entonces, ok, ahora vamos a distinguir en general dos tipos de modelos. Hay uno
que se nos sale del curso, que es todo lo que son modelos determinísticos, y otro que es en el que estamos desarrollando conocimiento, que es el tema de los modelos estocásticos. ¿Alguno sabe qué es un modelo determinístico? Sí, profe, como que puede predecir el futuro. No, Pero, ¿cómo predeciría el futuro un modelo determinístico? Ahora, recuerden la advertencia que hice recién ahora, que no necesariamente el modelo estadístico es, o sea, el fuerte no es predecir el futuro. Sí, sí, es que eso, sí. ajá, ajá, Es que eso me recuerda mucho a ese estadístico, creo que le decían Jean-Pierre Laplace, que él hablaba del demonio de Laplace, que decía como ajá. que era ser hipotético, que si él conocía como, o sea, como que si él tuviera la capacidad de medir todas las variables y todas las constantes como el universo, él podría predecir el futuro. Y hay como hasta toda una rama de la filosofía que habla como del determinismo, que es como que puedes saber qué es lo que va a pasar en el futuro y está la otra parte que es no determinista, que es como la gente que piensa que no, que uno puede como elegir su destino, por decirlo así. Ok, sí, Yo creo ahí, oh, ajá, perdón, que ahí adelante. tal vez no sea como predecir el futuro, sino considerar que hay leyes que rigen ciertos eventos en la naturaleza y que si ocurren de cierta forma, se puede establecer una probabilidad de ocurrencia y con base en eso estimar con qué probabilidad podría ocurrir a futuro. Sí, que de hecho un poco lo que buscan los físicos es esto, ¿verdad? O sea, como las teorías, esto es lo que les llaman como las teorías del todo, o digamos, cuando ya una teoría pasa a ser ley, ¿verdad? Que cuando ya pasa a ser ley es como que es porque hay muy baja incertidumbre o mucha certeza en que el fenómeno se va a comportar de cierta manera en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahora, pero ahí estamos hablando en función del futuro. Si el proceso o el modelo el que yo estoy elaborando, digamos, es muy estable o tiene muy baja diversidad, muy baja variabilidad, predecir el futuro se hace sencillo, digamos, es como los procesos que hablamos sobre todo con máquinas. O sea, si yo programo la máquina de cierta manera, es muy probable que si yo la pongo a repetir, ¿verdad? Me vaya a generar resultados muy, muy, muy similares. Ahora, pero la diferencia entre un modelo determinista y uno estocástico es justamente la consideración de la incertidumbre. El modelo determinista no es variable, digamos, podríamos hablar de variables ahí, pero en sí el modelo determinista tiende a ser muy matemático y tiende a ser como basado en una filosofía newtoniana de la exactitud, ¿verdad? De que es posible definir, estimar los valores con exactitud. Eso no es, eso es una apertura que hace el modelo estocástico, ¿verdad? Y más bien incorpora el tema de la probabilidad, o sea, el concepto de probabilidad y las distribuciones como una forma de incorporar la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia fundamental entre un modelo determinista y uno estocástico, la incorporación de la incertidumbre. Y de ahí, entonces, nacen como diferentes formas, ¿verdad? O podríamos desglosar esto, ¿verdad? Entre incluso estadística paramétrica y no paramétrica. La paramétrica, digamos, sería la que se basa en distribuciones que ya han sido modeladas. Entonces, estas son como estos ejemplos que puse acá, ¿verdad? Como una distribución normal, una distribución binomial o una distribución de Poisson. Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el parámetro que nosotros estamos intentando aproximar o conocer
podríamos decir que se comporta de alguna de estas maneras y eso entonces nos da un conjunto de datos en el que esa variable podría oscilar o que podría moverse. Entonces, vamos a recordar que la variable es lo que observamos y por tanto ese es el acto de aplicar un instrumento, de aplicar una medición y que obtenemos un dato. Y ese dato, ¿verdad? Así sea solo uno, ¿verdad? Digamos, si nosotros solo obtenemos un dato, tenemos una muy baja variabilidad y estaríamos informando ese parámetro a partir de un solo valor. Entonces, de aquí es que viene, digamos, esta tensión con hasta qué punto realmente podemos conocer ese parámetro con la cantidad de datos que tenemos. En especial, si son pocos datos, ¿verdad? Acá podríamos establecer como esa regla, ¿verdad? De que entre menos datos tenemos, menos cercanos a ese parámetro vamos a estar. Sin embargo, hay como una tendencia actual, ¿verdad? Como de un acto de aceptar esa incertidumbre, ¿verdad? Y de hecho hay este, personas que están trabajando en esto, teóricos estadísticos que están trabajando en esto, con respecto a aceptar, digamos, esa incertidumbre que manejamos y tal vez dejar atrás un poco esta idea de una estadística más idealizada. Entonces, ven, acá lo puse. Este tipo de modelo es esencial en estadística porque nos permite capturar la incertidumbre inherente de los procesos reales. Aunque esto de algún modo es como una contradicción, o sea, no necesariamente sabemos lo que no sabemos. Es así como de sencillo, ¿verdad? O sea, pretendemos incorporar una incertidumbre porque de algún modo estamos generando un supuesto de que puede oscilar ese valor entre unos parámetros que le estamos ofreciendo. Entonces, bueno, ¿para qué sirve un modelo en esencia, verdad? Entonces, lo primero, que eso es lo que hemos planteado en una primera instancia en el curso, ¿verdad? Es describir las variables como tal y cómo se relacionan entre ellas. Y que si se ha hecho una muy buena descripción, entonces podemos plantear una explicación del modelo. Y si esa explicación, ¿verdad? Después de probar diferentes tipos de modelos y evaluar diferentes experimentos y diferentes estudios, podemos plantear niveles de predicción e inferencia. Entonces, digamos como que ahí la inferencia es como muy homólogo a la predicción, o sea, lo que pretende es conocer ese gran parámetro que se nos escapa. Entonces, bueno, acá es como una recuperación, digamos, del modelo determinístico que habla de relaciones sobre todo basadas en la exactitud y no hay variabilidad, ¿verdad? No hay ese tema variable. En cambio, en los modelos estocásticos, ¿verdad? Entonces, incorporamos componentes aleatorios o lo que les llamamos las variables para estimar probabilidades. Y de algún modo pensamos que ese modelo tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Que refleja una variabilidad de ese fenómeno al que estamos observando. Em, Ok, entonces un modelo estocástico es aquel que reconoce que los datos observados pueden variar de forma impredecible. Representa esta variabilidad a través de distribuciones de probabilidad y es clave en bioestadística ya que muchos procesos biológicos, médicos y poblacionales involucran incertidumbre natural. De hecho,
Estos tres o cuatro niveles de análisis o niveles analíticos en términos biológicos o en términos de estudio de la biología en general, es muy interesante porque eso es lo que yo les he hecho referencia de que se ha dedicado mucho más tiempo hasta el momento de contabilizar, de hacer taxonomías, de identificar, digamos, como todas las categorías posibles que podríamos y estar interesados, ¿verdad?, de la naturaleza o que componen, digamos, como la gran componente, digamos, natural. Y llegar a este nivel de explicación, ¿verdad? Requiere haber pasado esos niveles taxonómicos iniciales para poder plantear modelos complejos. Y usualmente los estudios tienden a ser muchísimo más costosos. Entonces, bueno, acá agregué lo que es el concepto de estadística bayesiana que me parece a mí que es como muy importante. Y esta es como una introducción, no necesariamente tienen que generar un modelo bayesiano, pero si quisieran incorporar un modelo bayesiano dentro del análisis que van a hacer, perfectamente pueden hacer. Entonces, em, en estadística, ya aquí dentro de lo que estamos hablando de modelos estocásticos, hay como dos grandes mundos a nivel teórico. Está la estadística frecuentista y la estadística bayesiana. Y la estadística frecuentista, digamos, es como la más practicada, es la que casi que todo el mundo tiene un proceso de ese tipo. Y ¿Profe? sí, adelante. Sí, no, es que me parece súper curioso porque ahora por el trabajo, es que ahora yo empecé a trabajar en mejoramiento genético de ganado y, Ajá. y justamente estaba viendo eso, que hay como dos ramas, que era los que trabajan con estadística frecuentista y los otros trabajan con modelos bayesianos y era súper curioso porque como que era como una religión, porque habían hasta algunos frecuentistas que decían que ellos, bueno, creo que era un señor que decía que él, hasta que él se muriera, nunca iba a entrar otro profesor que fuera que hiciera estadística bayesiana en esa universidad en la que él trabajaba. Oh, wow. Ajá. Pero la verdad, no llegué a entender como muy bien, porque parte de los modelos, qué era lo que tenía de diferente la bayesiana para, no sé si es eso mismo que usted está diciendo, para hacer la separación entre un modelo y el otro, digamos. Sí, correcto. De hecho, o sea, sí, hay una discusión que llega a ser así de contrastante, ¿verdad? Y porque, bueno, de hecho yo les planteé ahorita que en un inicio, ¿verdad? Cuando uno tiene una hipótesis, uno lo que tiene es una creencia, pero el frecuentismo, de algún modo, digamos como que aboga mucho por el tema de la objetividad y que, digamos, a la hora de estar viendo como el experimento como tal, esa es como la objetividad casi que pura, ¿verdad? Eso es como el concepto filosófico fundacional bueno, no es fundacional, pero sí ha sido como la práctica. Y esta aclaración la hago porque muchos de estas personas que han elaborado estas teorías no necesariamente han sido entendidos a cabalidad, ¿verdad? O sea, esto ha habido una gran interpretación de las teorías, ¿verdad? Y entonces para ver los meollos que hay en esto hay que irse como a los textos originales y empezar a revisar, ¿verdad? Y cómo a través del tiempo se han dado diferentes interpretaciones. Ahora, la gran diferencia que hay entre el modelo frecuentista y el bayesiano es que el bayesiano incorpora un elemento en la verosimilitud que se le llama como el elemento subjetivo, digamos, que es una probabilidad a priori.
Entonces, acá está como definido qué es lo que significa este teorema. Entonces, lo que plantea el modelo bayesiano es una probabilidad condicional de los datos, dado que hay una creencia sobre el parámetro, digamos, fundamental que se convierte en una probabilidad a priori. Entonces, este elemento que está en el centro, el que es P de D, dado cita, entonces D van a ser los datos observados y cita es como decir el parámetro que queremos estimar, el que queremos alcanzar y conocer. El que les dije anteriormente que casi nunca se conoce, ¿verdad? Acá está definido como que cita es un parámetro, ¿verdad? Entonces, esta es como la versión teórica, ¿verdad? Con los datos, nosotros tendríamos que establecer qué es lo que nosotros creemos sobre el valor de este parámetro. Y entonces ahí es donde entra en juego este factor que está acá, en la tercera viñeta, que define una distribución previa. En la práctica, ¿verdad? Esto se ha traducido, digamos, bueno, una de las razones por las cuales actualmente se ha desarrollado mucho la estadística bayesiana ha sido gracias al desarrollo de software, en especial Winbox, que se empezó a desarrollar como en los noventas o finales de los ochentas, una cosa así. Y como que en el 2000 se presenta ya digamos, como que alcanza un nivel más histórico. Y actualmente creo que en R y en muchos otros softwares hay incorporaciones de algoritmos para poder elaborar estimaciones basadas en estadística bayesiana, pero todos hacen un recall o digamos lo que hacen es como decir emular este software que se llama Winbox. Entonces, bueno, básicamente ha sido la tecnología, ¿verdad? Computacional que ha permitido el desarrollo de estimaciones basadas en el teorema de Bayes. Y de ahí entonces lo que en un principio, digamos, es como que, bueno, ¿y cómo se hacía esto, verdad? Entonces a veces lo que se hacía era que se le iba y se le preguntaba a los expertos, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto cree usted que es la prevalencia de enfermedad periodontal en el país? ¿Verdad? Y si esa persona tal vez era un médico, ¿verdad? Que tenía su propia, digamos, clínica, ¿verdad? Entonces, algo de idea, digamos, podría tener al respecto. Actualmente se habla, ¿verdad?, de estudios que para evaluar la distribución a priori y por lo menos tener una estimación del parámetro. Entonces uno lo que puede hacer es revisiones sistemáticas o consultar estudios que hayan sido publicados, ¿verdad? Que hayan sido previos al análisis que uno va a hacer y que entonces uno plantee, ¿verdad? Diga, bueno, la estimación de mi parámetro podría andar por acá o por allá. Y de ahí, ¿verdad? Entonces yo puedo definir distribuciones específicas para esa previa y tengo como un rango de opciones. Una en la que, digamos, yo asumo como una incertidumbre mayor y digo, bueno, yo no voy a creer mucho en las publicaciones anteriores, entonces voy a definir una a priori vaga. Y esto lo que quiere decir es como que yo diga, bueno, que yo les pregunte a ustedes, ese parámetro o, o decir la edad del grupo de estudiantes de los cursos de bioestadística, ¿cuál va a ser ese promedio, verdad? Que yo empiece a tratar de estimar ese promedio, pero antes de yo medirlo, ¿verdad? En ustedes en específico, por ejemplo.
Yo podría ir a preguntarle a los otros profesores de bioestadística anteriores o podría estimar eso, ¿verdad? Pero entonces yo, si yo tengo una priori vaga, yo podría, como asumir una incertidumbre máxima, ¿verdad? Y decir, bueno, como no sé absolutamente nada, ¿verdad? Ese valor podría estar entre 0 y 100, digamos como asumiendo, ¿verdad? Como que podría tener, podría haber ido un bebé, ¿verdad? O hasta una persona de 100 o de 150 años. Ahora, pero si yo tomo en cuenta, ¿verdad? Ciertos elementos, ¿verdad? De repente yo podría decir, ah, bueno, pero ya están en el posgrado, entonces, o sea, fijo, no van a estar en los años, en los 20, y puedo como elaborar algunas otras cosas ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, pero podría estar entre 25 años y 50 años, como para definir un intervalo, ¿verdad?, de valores que me permitan a mí configurar una distribución que me diga que solo me genere datos a partir de ese rango que acabo de especificar. Y una distribución ya más informativa, pues yo lo que hago es reducir ese parámetro y decir, bueno, en realidad sí podrían estar entre 25, pero voy a reducirlo tal vez a 40. Y los estudiantes fijo van a estar, las edades de los estudiantes fijo van a darse entre esos valores. Entonces, esa construcción de la priori es la gran diferencia que tiene la estadística bayesiana con la estadística frecuentista. Vamos a identificar la estadística frecuentista como la que se dedica a hacer un análisis basado únicamente en los valores que yo recolecto de mi experimento y con los que usualmente genero un resultado de una verosimilitud, o lo que le llamamos una verosimilitud. Y a mí me gusta mucho traer a la atención en la palabra de verosimilitud porque lo que estamos hablando, ¿verdad? Es de una aproximación a la verdad, o de una verdad que es similar, pero vean que no necesariamente decimos esta es la verdad, es diferente. Entonces nos aproximamos a esa verdad o eso es lo que creemos en algunos casos, ¿verdad? Y eso es lo que de algún modo ponemos a prueba. Un estudio anterior que haya generado una verosimilitud puede convertirse en mi priori para un nuevo estudio. Y bueno, los algoritmos que están implementados en Winbox, estos se basan bueno, estos son cadenas de Markov Chain Monte Carlo y lo que generan es como muchas simulaciones del modelo estadístico que yo le vaya a implementar y que a partir de todas esas simulaciones que yo le defina, dado la definición de una distribución a priori, entonces va a sacar un promedio de toda esa simulación y me va a generar unos resultados de una distribución o característicos de una distribución a posterior o a posteriori. Entonces, el teorema básicamente es como una multiplicación de la creencia que yo tengo previa de cómo se comporta ese parámetro con mi verosimilitud o los resultados de una probabilidad condicional dado los datos que observé, y me genera esa distribución a posteriori. Entonces, acá lo interesante es porque, digamos, el tema bayesiano hace como explícito el problema de la subjetividad para una estimación.
cosa que tal vez el frecuentista no hace. Y justo es la gran discusión que hay en esto. En clínica, digamos, la FDA ya ha aprobado algunos protocolos basados en estadística bayesiana. Sin embargo, no, o sea, tienden a verse con más delicadeza porque es confuso este tema de la subjetividad, cosa que desde mi punto de vista no quiere decir que sea más claro en la frecuentista. Digamos, la frecuentista es tal vez como más directa y es, o sea, no se mete en este enredo, digamos, de ver qué han dicho otros y elementos así. Un poco, digamos, el ejercicio a priori que nosotros hemos hecho en el curso es justamente la revisión de los antecedentes. O sea, cómo han medido esas variables respuestas otros investigadores, cuáles han sido los resultados que han obtenido, cómo se comportan, ¿verdad? Eso de algún modo es una distribución o es un acercamiento a conocer la información a priori. Entonces, bueno, esa era una introducción que yo quería darles el día de hoy con respecto a las perspectivas que hay en modelos estadísticos, modelos determinísticos, modelos estocásticos y estos dos elementos de la estadística, frecuentista y bayesiano. ¿Tienen algún comentario, pregunta? ¿Ya terminaron de escribir las variables respuestas? Entonces, Arturo dice que la variable respuesta son los transcritos diferencialmente expresados. Entonces, ¿ahí cuántas categorías tiene usted? ¿Usted sabe cuántas categorías tiene ahí en los transcritos? ¿O es una variable continua? No, profe, es continuo, o sea, es un número. Ok, pero sí tiene categorías, ¿verdad? ¿O no? O sea, hay un número significativo para eso, o sea, creo que eso se calcula con base al lawful change, que es como la tasa de cambio, Ok, que tiene un p-valor ajustado, digamos, asociado. para sacar el transcrito. Sí, digamos, es como el número, me parece que es como el número del transcrito y asociado al número de si es significativo o no ese transcrito, digamos. Ok. Si entonces en su caso estamos hablando de distribuciones continuas y ahí entra en juego, digamos, bueno, ahí podríamos explorar cuáles distribuciones entran en juego ahí, digamos, porque ahí está desde la exponencial, la gamma, la normal también podría entrar ahí. Sería bueno hacer una primera gráfica, digamos, o histograma de esos valores para precisamente hacer un diagnóstico de esa distribución. Juan dice que es la densidad óptica. Entonces también estamos hablando de una variable continua, ¿cierto? Sí, Ok. Y diversidad genética, ¿cómo hay categorías ahí? ¿O cómo se expresa la diversidad genética en el caso de Randall? Eso es una variable continua también. ¿Qué diría cantidad de genes o cómo lo puede resumir? Hay distintas formas de ver lo que es diversidad genética. La más usada, y en este caso la que yo voy a usar, es heterocigosidad, que es ¿Ok? básicamente una proporción de organismos heterocigotos en una población. Ok, entonces sí, es como, o sea, entonces sería más bien como una variable discreta, No porque es son como numérico. Es que conteos. sí,
pero no es, digamos, bueno, sí, podría ser, pero no es un valor continuo, digamos. Es que le podría mostrar la fórmula, pero pues, Es un estimador, digamos. sí, sí. Pero Randall, bueno, no sé si estoy mal, pero no es que la diversidad se calcula con base a una matriz de presencia o ausencia de individuos y con base a eso salen los números de índices de Shannon o Simpson o los otros. No, pero no es diversidad ecológica, digamos, es genética. Entonces se usa, por ejemplo, microsatélites o se pueden usar SNPs. Entonces, bueno, en este caso son microsatélites, entonces se pueden amplificar cierto número de microsatélites, se ve cuáles son heterocigotos, cuáles son homocigotos, se hace una base de datos que sí es muy similar a las que se usan para ecología, pero al final se usa una fórmula ahí que, bueno, no lo voy a escribir, pero es un número muy corriente que va de 0 a 1, pero es continuo. Ok, entonces es como una probabilidad. Si está entre 0 y 1 y es continuo, es como una probabilidad. Mm, Es, sí, bueno, es una frecuencia, pero es que lo que hace es como son varios marcadores, se saca la frecuencia para cada uno de esos marcadores y se va. Ay, es que déjame ver la fórmula de los ciclos. También, porque hay que ver también, digamos, la heterocigosidad, que en este caso es la esperada, se saca a partir de la observada. Entonces, uno tiene la heterocigosidad observada, que es, como le digo, todo esto que estaba diciendo, pero usando el principio de Hardy-Weinberg, se saca la probabilidad, mm, ¿cómo se llama? La diversidad en la siguiente generación, y esa es la heterocigosidad esperada, digamos, que es el estimativo que se usa. Ok. En el caso de Christopher, dice que es la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, ¿cómo se define eso? Presencia, ausencia, es Y categoría. sí, Ajá. presencia, ausencia. Ok. Entonces ahí sería como básicamente 0 o 1. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí, lo Oh, presenta o no lo presenta. Ujú. ok. ¿Y de los que lo presentan, hay algún conteo adicional o para ahí? Y más verificación de resistencias a otros certificados. Ok. April dice que es abundancia de microorganismos, alfa diversidad. Ok, ahí también sería, ahí sí serían conteos o es un valor continuo. April. No, profe, yo creo que son conteos. La verdad, ya esta semana estoy por entrarle a esos datos, con el modelo más o menos que proponen en el CIPCM y lo que yo he pensado. Pero sí, son lecturas, digamos, para una misma muestra, cuáles microorganismos, bueno, bacterias en este caso, se han identificado. Entonces nos dice cuántas lecturas tiene esa muestra en específico. Ok, muy bien. Y en el caso de Iliani tiene diagnóstico de enfermedad periodontal y ahí se refiere a presencia-ausencia igual, Ajá, correcto. ¿cierto? Ahora, sí, cuando hablamos, en este caso en particular, estamos hablando de una distribución binomial, que también sería el caso de Christopher, ¿verdad? Presencia-ausencia, entonces estamos hablando de una distribución binomial. La de Randall me gustaría ver la, mm, la fórmula para ver, porque si es continua, entonces estamos hablando de otros elementos. De Juan también es continua y la de Arturo. Y Fabiola dice que es un conteo diferencial de células.
Cuando hablamos de diferencial, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería la diferencia que anda buscando? Es que, digamos, el proyecto mío es un análisis de imágenes, ¿verdad? Entonces, ahí el conteo que se hace es cuántos neutrófilos hay en esa muestra, cuántos linfocitos hay en esa muestra, etcétera. ¿Ok? Entonces, esas van a ser las variables. No sé si me explico. ¿Cuántas categorías tiene? Tengo en este momento, yo le digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis categorías. Que componen esa misma variable. Sí, Ok, entonces ya aquí entramos en una distribución multinomial. O sea que, digamos, la binomial tiene solamente dos categorías y la ajá, multinomial ya, digamos, considera una categoría, una proporción, digamos, pero basado en más de dos categorías. Entonces, ahí están distribuciones como la Dirichlet, es como una que tal vez sería bueno revisar para ese modelo suyo. Entonces, el ejercicio que deriva, digamos, de acá sería hacer una muy buena descripción de la variable respuesta en primera instancia. Entonces, ¿cómo es que se toma? ¿Cómo es que se define, verdad? ¿Y cómo se interpretarían esos datos, esos valores? Entonces, ahora, en esta etapa, ¿verdad? Vean que yo les planteé, ¿verdad? Nada más es como presentarlos como un artículo preliminar, ¿verdad? Entonces, la idea es que conforme vayamos avanzando, vayamos haciendo esa especificación. Va a ser evaluada, ¿verdad? Hasta que ya presentemos ese primer artículo, pero lo vamos a ir construyendo. Entonces, voy a abrir un blog. Entonces, ahora, otra pregunta que les tengo es si ya todos tienen los datos listos o hay alguien que le haga falta completar los datos. profe, yo tengo los datos, digamos, pero estoy también a la espera que mi otra como tutora de tesis me facilite, digamos, como ya los datos fijos, ¿verdad? Ajá, Entonces todavía estoy ahí como intermedia de cuáles datos voy a utilizar, pero sí sé qué voy a hacer con esos datos, digamos. Entonces por ahí estoy. ok. Entonces, en teoría, hasta cierto punto ustedes ya tienen elaborado hasta acá. Entonces, ahora vamos a ir especificando este tema del análisis estadístico y acá es donde les he dicho que a mí me gusta generar esta parte como un artículo matemático o estadístico. Entonces, tiene estas tres, eh, vamos a ver, especificación del subsecciones. Ahora, vamos a empezar al revés. Ya después de acá siguen los resultados. Entonces, vamos a estar en estas semanas concentrados en desarrollar esta parte.
Si todavía les queda algo pendiente de estos otros elementos anteriores, entonces igual los pueden ir fortaleciendo conforme vayamos avanzando, pero idealmente es que nos enfoquemos en esta parte, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, acá está la lista de variables, ¿verdad? Pero en este elemento acá del análisis estadístico es donde vamos a especificar este tema de la variable respuesta. Entonces, esto en la clase que hicimos en la sala del posgrado fue lo que les puse en primera instancia. El modelo más sencillo es el de una regresión lineal. Y donde X, aquí voy a poner una B. Esa B es como, le voy a poner una beta. Entonces, regálenme un segundillo. Listo. Entonces, esta Y es igual a mi variable respuesta. Y X va a ser igual a las variables explicativas o independientes. Acá variable respuesta o variable dependiente. Ahora, beta lo que quiere decir es el coeficiente de cambio de la variable de las unidades de la variable X con respecto a la Y, a la variable respuesta. Entonces, en el modelo más sencillo, ¿verdad? Lo que yo quiero ver es cómo es que un cambio en esta variable, ¿verdad? Digamos, ¿qué significaría, digamos, para la salud de un recién nacido que tenga más, o sea, un kilo diferente, digamos, del promedio, ya sea para arriba o para abajo, ¿verdad? O sea, que pese más o que pese menos. El intercepto, ¿qué es lo que quiere decir el intercepto? Es el valor mínimo donde va a empezar la relación el que yo estoy observando. Entonces, eso es como el ejemplo que les planteé, ¿verdad? De la edad, que a la hora, digamos, de yo plantear una edad que puede variar entre 0 y 150 años de edad, ¿verdad? Y estoy considerando que al curso podrían llegar personas recién nacidas a como personas centenarias o incluso más, ¿verdad? Pero en el caso del curso, esto no es tan viable, sobre todo en bebés, ¿verdad? O sea, no va a haber ningún bebé que quiera ir al curso. A no ser que haya alguna mujer que esté embarazada, ¿verdad? Y eso, y llegue al curso con el bebé, entonces de esa manera podría pasar. Pero entonces ese intercepto, digamos, como que se va a colocar en este caso, decir tal vez a los 25 años o por ahí, un poquito más, un poquito menos. Y a partir de ahí, entonces vamos a ver, ¿verdad? Bueno, cómo incide la edad o cómo se relaciona la edad con respecto a, no sé, algún valor del estudio, en este caso del curso. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo habían visto? ¿Esta es primera vez que lo están viendo? ¿Cómo lo ven?
Profesor, ¿nos podría pasar eso? Como para tener una guía, digamos, Sí, de estas dónde notas vamos. yo se las paso, se las subo en mediación virtual. Sí, entonces, este beta, que lo que se refiere es a un coeficiente, o sea, es un valor, ese beta puede ser negativo y lo que refiere a una relación inversa. Entonces, ¿alguien puede plantear un ejemplo de una relación inversa? ¿Alguien tiene un ejemplo de relación inversa o de relación directa? Digamos, como relación directa podría ser em, que a mayor horas de estudio, mayor va a ser la nota final del curso. Digamos, esa podría ser un ejemplo de una relación directa. Y la inversa sería, digamos, en este caso, usando el mismo ejemplo, no necesariamente tendría sentido, digamos, como que a mayor, bueno, podría ser que sí, a mayor eh, cantidad de horas dedicadas al curso, menor va a ser la nota. Entonces, ¿tendría sentido eso en algún universo paralelo? ¿Qué piensan ustedes? Digamos que eso podría ser un caso en el que de repente, ¿verdad? O sea, es una persona como que estudia demasiado, ¿verdad? Entonces llega al punto en el que no duerme y de repente, o sea, eso se esfuerza tanto, ¿verdad? Que no logra llegar a las clases y entonces eso va como en detrimento. Eso podría ser un caso. Eh, o bueno, podrían haber otros que sí tengan un poquito más de sentido. Entonces, acá es donde vamos a hacer esta explicación, digamos, lo más específica posible, ¿verdad? De cuál es mi variable respuesta. Y acá, bueno, en el caso de ustedes, no solamente van a tener una variable independiente, ¿verdad? Sino que van a tener eh, más más de una. Entonces, en primera instancia sería plantear este esquema y acá de verdad pondríamos a funcionar todas esas otras variables que ustedes consideran importante y que hayan listado acá. Hasta cierto punto, todas las variables que se hayan listado en la sección de arriba deberían de estar definidas en el modelo en algún sentido. A no ser que ustedes digan, bueno, esta variable para mí es importante porque yo necesito usarla como filtro para ciertos elementos, pero no necesariamente la voy a incluir en el modelo. Entonces, eso debería estar claro en el listado de variables, ¿verdad? ¿Cuáles son las que se van a incluir en el modelo y cuáles podría ser que simplemente las esté considerando para estudiarlas, pero que no me interesa que estén en el modelo? Y lo otro que puede pasar es que yo puedo plantear diferentes modelos a evaluar. Entonces, digamos que acá es donde entra en juego la declaración de las hipótesis.
Entonces, ¿a qué hipótesis está? Acá hay, digamos, como una hipótesis en particular. Sería, digamos, que en lugar de poner, acá sería, digamos, beta 1, y acá estaríamos hablando de que esta sería otra y puede ser que sean completamente diferentes, ¿verdad? O que yo haga combinaciones con respecto a esto. Digamos que X1 con beta, con X4 o X1 con X3 y así con todas. Esto creo que en el caso de Arturo va a ser útil, digamos, como plantear diferentes modelos, dadas la cantidad de combinaciones que pueden haber en el modelo. Entonces, esta sería, digamos, como la primera etapa de especificación del modelo, ¿verdad? Y esta parte es sumamente importante para definir cómo es que vamos a desarrollar el método de estimación. Acá ya en métodos de estimación, ¿verdad? Podemos plantear, bueno, incluso si piensan hacer un modelo bayesiano, ¿verdad? Acá sería el caso para plantear. Entonces, acá, digamos, lo que podríamos plantear es en qué factores es que se va a plantear una a priori. Entonces, digamos que esto puede ser que simplemente que yo a X3 le dé una distribución. Entonces, yo podría plantear prioris, digamos, sobre todos los elementos que estoy incorporando en el modelo. Entonces, aquí puse una distribución a priori. Y los métodos de estimación, que estos ya los vamos a ir indagando, una vez que tengamos estos modelos especificados. Y acá lo que nos referimos es sobre todo al software. Bueno, tenemos que los datos son recolectados y sistematizados en una tablilla de Excel. Y acá, en métodos de estimación, estamos hablando de una estimación puntual o por intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a generar estos procesos de estimación? Es lo que vamos a especificar acá. Y por tanto, se explicita el código.
Entonces, al código incluso me refiero, ¿verdad? Con las fórmulas implementadas para yo llegar a construir esa estimación. Entonces, ¿qué es la diferencia en general de una estimación puntual o por intervalo, ¿verdad? Acá yo me refiero a, bueno, en primer lugar, la escogencia de de un indicador que puede ser de tendencia central o dispersión o ambos. Entonces, yo voy a ver si me sirve más el promedio o la mediana y la desviación estándar. Entonces, si yo voy a subir esto un poquito más. Si solo estoy interesado en estimar el promedio, por ejemplo, eh, esto se convierte, es una estimación puntual. O sea, yo nada más estoy diciendo cómo es el centro y puedo incluso generar, ¿verdad? La desviación estándar de ese promedio, ¿verdad? Y entonces voy a dar simplemente dos valores que responden a dos indicadores, ¿verdad? El promedio y la desviación estándar. Ahora, si yo pongo un intervalo, que usualmente se le llama de confianza en estadística frecuentista y un intervalo de credibilidad si estoy en un marco bayesiano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el resultado va a tener dos valores. Entonces, esto es tan sencillo como decir que, ¿verdad? Digamos, yo diga, sin haberles preguntado a ustedes, ¿verdad? O asumiendo que ya les pregunté, aunque podríamos hacer el ejercicio, digamos, de la edad de cada uno, ¿verdad? Porque yo necesito o quiero sacar un promedio de la edad de ustedes y ver cómo puede variar. Entonces, digamos que yo digo, oh, en promedio, mis estudiantes tienen 28 años y la desviación estándar puede andar entre 1 y 2 años. O puede andar en 2 años, digamos, o 1,9 por así decirlo. Entonces, aquí estoy, ahí estoy en un nivel de estimación puntual. 28 o 29, dije, 20 años, 29 años de edad. Eh, con una desviación de 2 años. Ahora,
en el intervalo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo le voy a sumar y restar esa desviación estándar. Entonces, el límite inferior se va a calcular. Entonces sería el promedio menos la desviación estándar, el valor de la desviación. Y esto, digamos, sería 29 menos 2 años. Y entonces sería un valor de 27. Y el límite superior, entonces sería igual el promedio, ¿verdad? 29 más 2 años. Y esto me daría 29, 31. Y entonces mi intervalo, vamos a ver, la estimación del promedio de edad de los estudiantes se encuentra entre 27 y 31 años de edad. Entonces ahí tenemos, digamos, como la definición del intervalo de la manera más sencilla y más plana sin haberle incorporado, digamos, el elemento de las distribuciones. Pero en esencia ese es el concepto que hay detrás de esto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿O no? Ya se me durmieron todos. ¿Están ahí? Como no como en virtual esa es la parte que no me gusta tanto, porque no les veo las caras, entonces no sé si, si van entendiendo o si algo no están entendiendo o cómo está el asunto. Entonces, en una primera instancia de la escritura, ¿verdad? De los artículos de todos ustedes, bueno, yo quisiera que en primer lugar se enfoquen a esta parte. Y de ahí, usualmente a mí en realidad yo soy más practicante de la estimación por intervalo, justamente porque estamos hablando de temas de incertidumbre y cuando yo doy un valor, un rango de valores, estoy incluso dejando explícito que hay incertidumbre o que hay variabilidad en esta estimación. Ahora, ya para ir cerrando esta parte, las consideraciones para la interpretación, en este caso, que no son la interpretación de los resultados propiamente, vean que ya luego viene una sección de resultados en específico. Entonces, acá lo que vamos a hablar es la limitación, o sea, la explicitación de las limitaciones. Que deben considerarse a la hora de interpretar los resultados. Entonces, con esto, digamos un poco es como las advertencias que les dije ahora, ¿verdad? O sea, como que dados los tamaños de muestra que tenemos, ¿verdad? Los resultados que se obtienen simplemente solamente pueden aplicarse a la población observada y no necesariamente extrapolarse a otras personas o a otras poblaciones o incluso a la población.
Entonces, ese es un párrafo, digamos, que va en ese sentido, ¿verdad? Lo otro que puede considerarse para escribir acá es detalles del trabajo de campo que deben considerarse a la hora de interpretar el modelo, ¿verdad? O sea, como elementos que puedan haberse dado en la recolección y que incidan directamente sobre estos elementos. ¿Cómo lo ven? Bien, ¿lo van entendiendo? Ok. Entonces, yo les puedo subir este documento a mediación virtual en la sección de resultados preliminares y entonces ustedes pueden incluso ir construyendo sobre el mismo documento. Ahora, recuerden siempre ir generando o construyendo, ¿verdad? Una bitácora paralela que les permita ir como haciendo anotaciones que no necesariamente quedan en el artículo, ¿verdad? O sea, como cambios o elementos que ustedes vayan pensando, preguntas o elementos importantes que puedan estar ahí. Entonces, el ejercicio ahora sería, pues, hacer una práctica de escritura, ¿verdad? De una primera hipótesis o las que puedan elaborar de una vez. En esta parte también, en especial, pueden insertarse diagramas explicativos, en especial cuando a un sistema. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de como un diagrama. Mm, Este es un estudio que ya es un poco viejito. Ahí lo pueden ver, sí. Y este es un estudio, eh, bueno, este es del 93 y digamos, lo que está es eh, evidenciando sobre la intoxicación por talium. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Lo que plantea es que la alopecia, digamos, es como la clave para identificar un caso de intoxicación o envenenamiento por un metal pesado como sería el talium. Entonces, acá, si ustedes revisan este artículo, yo se los puedo pasar por el chat. Pueden ver ese diagrama que está ahí. Ya ahí se los pasé al chat. Entonces, al que quiero que vean es este diagrama que está acá y que ellos plantean, ¿verdad? Bueno, cómo es que se da esa distribución y en este caso la excreción de el talium en el cuerpo. Entonces, estas relaciones, ¿verdad? Ahora, puede ser que un modelo en específico explore solamente una de las flechitas. Vean que en algunos casos hay flechitas para los dos lados. O sea, quiere decir que hay una transición
de un estado o de un componente hacia otro y también puede darse de manera viceversa. Entonces, ustedes, ese sería como un paso ahora, ¿verdad? Que sería importante hacerlo en caso de que lo puedan derivar claramente, ¿verdad? O sea, ponerse a pensar, o sea, cómo es la relación que ustedes tienen de las variables que han observado, ¿verdad? Y cómo se podrían diagramar de esta manera. Hay algunos casos que no necesariamente, en este caso, digamos, como estamos hablando, digamos, de ejemplos que tienen que ver con biología de sistemas, tienden a ser así de complejos, ¿verdad? Ahora, no necesariamente, ¿verdad? O sea, yo puedo plantear jerarquías o puedo plantear relaciones lineales en una sola dirección, que tal vez es el modelo básico que estamos viendo hoy, ¿verdad? El de la regresión lineal. Y es como el modelo más sencillo, digamos, que ya sería como modelos generalizados lineales. Sin embargo, en biología, como ya lo hemos mencionado antes, los procesos no necesariamente son lineales, ¿verdad? Entonces hay que ver dónde están esas recursividades o cómo podrían ser las transiciones. Entonces, esa sería mi propuesta para elaborar el día de hoy y para que ustedes pudieran elaborarlo, ojalá para la próxima semana o en el transcurso de las próximas semanas. Y entonces, lo que me gustaría ir concretando ahora es la revisión de los casos de cada uno. Entonces, yo podría como irles dando una agenda de presentación para poder darle chance y analizar como el caso de cada uno de manera un poquito más detallada y luego que cada uno de ustedes tiene un mundo completamente diferente. Entonces creo que puede ser un proceso muy enriquecedor y entonces de esa manera ir concretando los modelos de cada uno. ¿Qué les parece esa idea? Ok. em, entonces... Bueno, lo podemos dejar aquí por ahora. Y entonces, si ustedes gustan mostrarme algo de los datos en este momento o tienen algunas dudas con respecto a lo que hayamos visto anteriormente, podríamos abrir ese espacio. Yo podría repasar un poquito lo de cómo hacer un Arc Markdown, si quieren. Creo que Fabiola y Natasha son las únicas que no fueron a esa clase, entonces de repente podrían servirles. Y a partir entonces de la otra semana podremos tener una sesión. Yo había pensado, yo quería escuchar a Juan Miguel, que me había planteado algunos elementos la clase pasada, entonces, ¿qué le parece exponer la próxima semana? Juan, ¿Está bien? ok. ¿Sería al principio o como ahora, intermedio en la clase? No, si quieren ya la próxima clase, ya sí hoy como lo hicimos virtual, entonces también quise aprovechar el tiempo para mostrarles estas cosas. Pero sería empezar la clase de una vez ahí. Y si alguien más quiere exponer la próxima semana, no sé quién más está listo ya con algunos datos o elementos, tal vez Randall o Arturo, no sé. Sí, está bien, profe. Ok. Entonces, vamos a ver esos dos casos la próxima semana y, y entonces, en la medida de lo posible, ¿verdad? Como desarrollar o proponer ya
un modelo y que lo podamos evaluar durante la clase. Está bien, ahí mi Gecko está asintiendo. Está bien, entonces ¿quieren que revise lo de Art Markdown de una vez o tienen alguna pregunta, algún elemento que quieran que explique más? Eh, ¿Alguna pregunta o alguna solicitud en cuanto a los conceptos? Ok, entonces, Profe, una pregunta y nada más. ajá. Digamos que en sí el trabajo se desarrolla digamos, con una perspectiva más estadística, digamos, como si uno usa un modelo, poderlo describir bien, digamos, completo y que, bueno, como que a partir de ahí como que derive, o sea, me refiero a que el modelo sea generado con los propios datos y que uno sea capaz de interpretar como tal, ¿verdad? Bueno, Sí, me refiero correcto. a que también si hubiese que extraer valores, digamos, no sé, por ejemplo, es que yo me imagino como el caso de los datos míos, no sé, y pienso que hay ciertos parámetros en, no sé, en algunos modelos de regresión que serían valiosos de extraer, que O- no son precisamente como gráficos, digamos, pero que sí están en gráfico, por decirlo. o- Eso, digamos, debería ser como el enfoque, sí, del trabajo. Sí, o sea, no sé si entendí bien la pregunta, o sea, si el artículo, o sea, ustedes tienen como varios caminos acá, ¿verdad? O sea, pueden hacer simplemente una aplicación de un modelo, ¿verdad? O sea, como una especie de regresión lineal, o pueden hacer una comparación de diferentes modelos. Esa, digamos, la segunda es más una tesis estadística. Pero, digamos, puede incidir sobre la interpretación, ¿verdad? O sea, al final, digamos, se hace una comparación, pero se elige uno, o sea, se evalúa en los modelos, que esos son algunos elementos que también vamos a revisar en una de las sesiones posteriores, en la que, digamos, si tenemos varios modelos, ¿cómo decidimos cuál sería, digamos, como el más apropiado? Pero entonces ahí uno hace comparaciones, introduce este, tal vez diferentes formas de la variable. Bueno, sí, que usted tenía un caso de esos, ¿verdad? Ya me acordé. Entonces sí, sí calza, digamos, o sea, si usted quiere desarrollar una tesis más en esa línea y proponer una métrica propia, ¿verdad? Entonces esa sería así como una tesis más estadística y puede plantearla. Así como también pueden haber artículos que sean más aplicados, ¿verdad? O sea, que lo que desarrollan es un modelo sencillo o incluso uno un poquito más elaborado, ¿verdad? Como con más variables y pero que, digamos, no está comparando diferentes formas de modelar, sino que simplemente aplica el modelo. ¿Eso responde a su pregunta, Juan? Sí, 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 es que la enredé, pero sí era como eso lo que estaba preguntando. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces, voy a abrir acá. Ok, bueno, eso que voy a decir, ya los que fueron a la clase anterior ya lo vieron, entonces eh, es solamente un repaso para las chicas. Y de hecho voy a basarme, creo, en este.
Entonces, bueno, la idea es que hagan una cuenta en RStudio Cloud eh, y que ahí ustedes, bueno, acá yo ya tengo como varios workspaces y le van a pedir hacer un nuevo proyecto. En este caso, voy a ver si me sale acá. Ok, acá en esta sección, o sea, aquí ya a mí me aparecen, digamos, diferentes proyectos que tengo, ¿verdad? Pero con solamente darle clic acá, le darían New Project, New Art Studio Project. Este sería el que habría que darle clic. En el caso mío, ya tengo este hecho que fue el que usé la vez pasada. Y entonces, el tema acá es cómo generamos un Arc Markdown, que un Arc Markdown es un documento que nos permite tener, digamos, registro de los códigos y de los cálculos que vamos elaborando y también me permite hacer anotaciones y textos. Entonces, la forma de hacer un Arc Markdown es yendo a este icono que tiene el masito con fondo verde y le damos Arc Markdown y me va a pedir que le ponga un título. eh, ya ahí me ha incorporado el nombre mío como autora y yo le puedo decir que cada vez que corra el documento, cada vez que hay un render del documento, ¿verdad? Que me actualice esta fecha o que simplemente me mantenga la fecha fija que yo le estoy poniendo acá. Y tengo estas tres opciones, ¿verdad? Acá estoy en documento, ¿verdad? Pero también puedo generar una presentación. El Shiny es para elaborar aplicaciones o dashboards. Y también puedo solicitar templates de Arc Markdown, que esa es una galería completa, ¿verdad? Que pueden ustedes también explorar. Y acá, ¿verdad? Tengo tres opciones para el output o la salida del documento. Entonces yo puedo generar un HTML, un PDF o incluso un Word. Entonces, en este caso voy a hacer el HTML y si yo quisiera cambiarle el output, puedo, puedo cambiar esto, a ponerle PDF. Ya aquí ya me genera, digamos, este es un default, ¿verdad? Entonces, esto yo lo puedo, cuando ya vayan a elaborar el de ustedes, pueden editarlo completamente distinto. Entonces, bueno, lo otro que les había dicho es que para los resultados preliminares pueden presentar este documento de Arc Markdown, que sería lo que corresponde al reporte técnico. O también pueden acompañarlo de una versión del artículo a como la venimos desarrollando. Pero lo importante es que el artículo final, digamos, no tiene que estar completado para el día que vemos lo de los resultados preliminares. Entonces, acá podemos, bueno, ¿cómo se hace ya la producción del HTML? Porque le vamos a dar clic en Need. Acá, como no lo he grabado, ¿verdad? Le voy a poner prueba 3 y le voy a decir que me lo grabe. Y ahí me va a generar un, un documento aparte que ustedes creo que no están viendo, ¿verdad? Voy a volver a compartir.
Y entonces este es el documento que acabamos de generar. En este caso está como un HTML, ¿verdad? Entonces se abren desde los navegadores, pero, ¿verdad? La vez pasada lo hicimos con PDF. Entonces, vean que acá me sale, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el texto default que trae. Ya me ingresa un código con una base de datos que ya está integrada en este paquete que es CARS. Y este comando de summary lo que hace es un análisis descriptivo, que de hecho es antes de ponerse a modelar o antes de incluso generar una relación de variables, lo primero que hay que hacer es un análisis descriptivo. Y el análisis descriptivo es básicamente sacar la media, la mediana y en este caso, digamos, los valores de dispersión están siendo marcados por el mínimo, el máximo y los cuartiles. Y esto, el análisis descriptivo se hace para todas las variables. Se hace una por una, ¿verdad? Y se va generando, ¿verdad? Desde el tamaño de la muestra, cuántas personas tengo yo en la muestra, qué características tienen y cuáles variables se le midieron acá a todo ese grupo de personas, ¿verdad? Incluso puede ser que haya parámetros que tengan que ver con la tasa de respuesta. Cuántas personas, si yo tengo, digamos, 100 personas en mi muestra, si tengo datos completos para todos ellos o en algunas variables tengo los 100, en otras puede ser que no. Y se explica, digamos, las razones por las cuales se da esa, ese, ese, esos valores perdidos. Entonces, bueno, el primer cuartil es o sea, los cuartiles es dividir los datos en cuatro partes, ¿verdad? Entonces, el primer cuartil va a significar el valor que yo tengo al 25% de los datos, cuando los mismos han sido ordenados de menor a mayor. Y el tercer cuartil va a ser al 75% de los datos. Entonces, en este caso, el máximo, ¿verdad? Ya me completa al 100% de los datos. Y acá tengo solamente dos variables, velocidad y distancia. Y en este, ¿verdad? En este vean que incluso me pone un valor, una sección, ¿verdad? Including plots o plots y no me explicita el código. Entonces, eso es el otro elemento que les voy a mostrar. Ah, y entonces, ¿cómo modifico yo esto? ¿Verdad? Cuando tengo dos valores numerales, yo puedo decirle, cambiarle, ¿verdad? Porque esa sería una sección. Introducción, ¿verdad? Y entonces decir acá. Puedo hacer esas modificaciones y bueno, acá dentro del código yo puedo correr este play para verificar si el código me funciona, ¿verdad? Y entonces aparece en verdecito acá, si hubiera algún error o algo que no me funciona, me va a aparecer en rojo. Y si yo quiero que no me aparezca el código, le digo show output only y le digo que aplique, ¿verdad? Y entonces acá ya me sale ese echo false y ya le vamos a decir que sí quiero que show code and output y aplicar.
Vean que algo interesante de estos pedacitos que están acá sombreados se les llama chunks y lo que refiere es a espacios para escribir código. Y vean que yo le puedo poner un nombre al código. Estas son buenas prácticas de codificación porque lo que me implica a mí es que yo voy a poder darle nombre y trazabilidad, digamos, a los códigos que voy elaborando. Entonces, si quiero, ¿verdad? Verificar que este me está funcionando y me sale acá. Entonces, una vez que ya está todo verificado, ¿verdad? Yo puedo darle neat y me va a salir esto. Entonces, noten que, ¿verdad? Acá, ay, mira, puse introducción en lugar de introducción. Acá ya me cambió el encabezado de la sección y el texto. Ya no me imprimió el código. ¿Se acuerdan que antes estaba el summary? Ahora ya no me lo imprimió, solamente el output. Pero sí le puse que me imprimiera el código de la gráfica. ¿Qué más es importante? Algo otro importante es que como yo inserto un nuevo chunk, entonces hago el espacio y lo que uso para hacer un chunk es este C y le doy que me inserte un chunk con código de R. O a no ser que ustedes quieran incorporar algún otro lenguaje, ahí estaría, ¿verdad? Entonces yo acá puedo ponerle el mismo o me va a generar ahí diferentes propuestas u otros. De hecho, acá yo les mandé a ustedes al chat una lista de códigos de R, ¿verdad? Que pueden ser utilizados en este espacio. Entonces, eso fue lo que vimos la clase anterior con respecto a lo de Arc Markdown. Em, ya les había explicado lo del diccionario de variables, que también les mandé la plantilla, ¿verdad? En caso de que ustedes quieran, eh, bueno, que la vayan trabajando, ¿verdad? Y entonces, si ya todos tienen por lo menos un set de datos, ¿verdad? O por lo menos algo preliminar. Sería bueno que los tengan listos para la próxima semana, hacer ya una inserción de datos y poder empezar a hacer cálculos con los datos. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta o algo más que quiera indagar de esto ahorita. Ok. Ujú. Está bien. Bueno, lo podemos dejar ahí por ahora para que se concentren sobre todo en escribir su primer modelo y yo los voy a ir revisando y entonces la próxima semana exponen Juan y Arturo para ver los modelos específicos de ellos y los datos que tienen, cómo se ven esos datos. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Bueno, que tengan una muy bonita noche. Y cualquier cosa me pueden escribir por el chat si alguna duda tienen o algo que necesitan avanzar.
Yo voy a subir este video en una plataforma de YouTube y en un canal de YouTube y entonces se los comparto para que lo puedan reconsultar. Está bien. Y bueno, lo otro que sería es ponernos de acuerdo a ver si la próxima semana quieren que sea virtual o quieren que sea presencial. Entonces ahí podemos estar eh, charlando por el chat al respecto de ello para entonces prepararnos. Está bien, me avisan de esa parte última que les consulté y nos hablamos. Que tengan una muy bonita semana, un muy bonito cierre de septiembre, inicio de octubre y cómprense unas botas de hule para las lluvias que vienen. Y ahí estamos en contacto. Está bien. Bueno, mucho gusto y nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.